Me gustaría contarle al decano y al presidente del Colegio de Abogados, como al secretario de Derechos Humanos, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, por qué elegimos este lugar y este momento para trabajar sobre esta temática. Lo mismo Miguel Ángel, muchas gracias por estar presente. Gracias a la tecnología que tenemos en la facultad, la verdad que esto es muy positivo. Con los chicos hemos empezado a trabajar el tema de los incendios en las islas. Están todos buscando información, trabajando el tema. La idea que tenemos es de alguna manera generar alguna denuncia, pero sistematizando toda la información posible para poder ponerla al servicio de la justicia desde un aula de la Facultad de Derecho. En ese marco, como estamos buscando distintos tipos de información para tener la mayor cantidad de herramientas posibles, nos pareció importante, estábamos charlando con Nicolás, poder tener claros lo que son los conceptos principalmente del ecocidio, y hay un proyecto muy concreto que está buscando circular por todas las unidades académicas del país, porque está buscando el mayor consenso posible, que es lo que hemos charlado con Miguel Ángel, y ellos desde la asociación tienen un proyecto concreto para su incorporación al Código Penal. En ese sentido, es que nos parece súper valorable poder contar con el acompañamiento de, obviamente, la Facultad de Derecho, que es una de las facultades más importantes a mi entender del país, y, por supuesto, el Colegio de Abogados de nuestra circunscripción. Así que, bueno, era simplemente eso. Yo le agradezco a todos los chicos que están presentes, y al resto de las personas que han venido a participar. Le agradezco al Colegio de Abogados, principalmente a Nico y a Lucas y al decano por estar presente hoy acá, y después vamos a desarrollar la actividad propiamente dicha. Bueno, bien, también sumarme a los... Bueno, ahí no sé si se escucha bien, yo de acá... ¿No se escucha todo? Ahí va, bien. Bueno, agradecerles que estén participando de esta jornada. Principalmente las gracias a Lucas, presidente del Colegio de Abogados, y a Fernando como decano por permitirnos participar de esta actividad. Agradecerles a ustedes de estar acá. Gracias a Matías de también permitirnos organizarnos con el Observatorio de Derecho Ambiental de la Universidad. En esta temática nos parece muy importante trabajar y también mostrar el compromiso institucional que tenemos tanto desde la universidad como desde el Colegio de Abogados con respecto al tema de humedales. Vamos a comenzar con la apertura, ¿sí? Le voy a pasar... Le voy a pasar la palabra al decano de la facultad, a Hernán Bota, así que le cedo el micrófono. Ahora sí. Vamos. A ver, hola, hola. Hola, hola, hola. A ver ahora. Si no hablo fuerte, no hay problema. ¿Hablo fuerte? ¿Se escucha? Pero a lo mejor no escucha el colega. Sí, el colega escucha porque está por el micrófono. Ah, por acá. Bueno, hablamos, sí. Igual voy a ser breve porque sé que han venido no a escucharnos tanto, Lucas, lamento decirte a nosotros, sino al desarrollo de la actividad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra facultad. Quiero, en primer lugar, hacer lo que corresponde, que es agradecer. Agradecer a quienes han pensado la actividad, a quienes la han organizado, la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Colegio de Abogados de Rosario. Me parece que se conoce. Está por ahí el tema. Sí, sí. Bueno, del Colegio de Abogados de Rosario, y por supuesto a quienes serán los disertantes del encuentro y puedan sentirse como en su casa. Decano de la facultad, les doy la bienvenida a una actividad que entendemos es importante, pero más que eso. Es necesaria, es imprescindible.
Creo que los hechos que vienen sucediendo ya desde hace un tiempo, pero que se han intensificado con particular crudeza este fin de semana, esta noche mismo, habrán leído las noticias que obligaron por un rato a cerrar el puente a Victoria y me eximen de mayores comentarios acerca de por qué les decía que esto es ya no tanto importante, sino imprescindible. Y la alegría de coorganizar algo con nuestro querido Colegio de Abogados. Es tan importante eso para nosotros que le hemos dado el lugar central en la mesa al señor presidente. Y no es la primera vez, ya el jueves pasado, prácticamente antes de ayer, en términos de días hábiles, hemos inaugurado juntos el Congreso de Justicia Trans Lesbo Feminista. Sé que ha sido un orgullo para el colegio hacerlo y para nosotros también. De modo que el trabajo interactivo entre las dos instituciones quiero señalar que es casi cotidiano y nos llena de orgullo. También destacar el rol, como decía el doctor Solomonov, que viene realizando la universidad en este punto, de la mano fundamentalmente del Observatorio Ambiental, el carácter visionario que ha tenido el doctor de Bueno al participar de su creación y cómo ha sostenido el espacio, convirtiéndose hoy en una de las voces más notables frente a la sociedad de todo esto lo que está pasando. Este tipo de actividades nos conecta con nosotros mismos, quiero decir con la universidad pública, que tiene una misión, siempre digo lo mismo, algunos ya lo habrán escuchado, que va más allá de los exámenes, de las clases, de expedir certificados, títulos, de la actividad académica en sí. La misión de la universidad, especialmente la universidad pública, es conectarse con la sociedad que nos contiene y que nos sostiene, y brindar una voz en aquellos temas que la atraviesan. Bueno, yo pregunté, ¿hay algún tema que con más trascendencia y actualidad atraviesa la sociedad rosarina y de la región, que como bien calificaba el doctor de Bueno, puede hablarse de este ecocidio? Creo que no. Y ahí está el observatorio ambiental alzando la voz. Y no solo como universidad, vivimos en una sociedad, ustedes seguramente son conscientes, que día a día muestra signos de degradación. Un país que muestra signos de degradación. Entonces podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que se solucionen las cosas por arte de magia, o podemos pensar cada uno qué puede hacer todos los días para que las cosas sean un poquito mejor. Este es nuestro aporte, generar un debate que enriquezca esta situación. Porque esta cuestión que afecta a nuestros humedales interpela a la sociedad toda como pocos temas. ¿Cuánto hace que venimos hablando de esto? Los últimos 3 años Mínimo, y cada vez parece peor, y si alguien pregunta, parece que nadie conoce ni por qué lo hacen, ni cómo se hace, y con las... Hasta parece mentira que con la cantidad de adelantos tecnológicos que están en poder de él, han intervenido aquí, Poder Judicial, Federal, Poder Judiciales, fueros locales, Poder Legislativo, diputados nacionales, concejales, legisladores provinciales, los poderes ejecutivos de distintas provincias, ciudades, el ministro nacional en la materia, y estamos en un laberinto que pareciera no tener salida. Entonces, si a eso le sumamos que desde la óptica de lo que particularmente nos incumbe aquí, que es el derecho, ¿cuántas disciplinas del derecho se ven atravesadas por este tema? Por supuesto, en primer lugar, el derecho ambiental. Pero si yo les digo, el derecho de la producción y el desarrollo sostenible también tiene que ver. El de los derechos humanos, el derecho de la salud, el derecho animal, el derecho fluvial y de las vías navegables, en fin. Por eso les decía que el tema es tan necesario como indispensable de abordar aquí. Así que gracias por esto y gracias porque tenga lugar aquí. Bienvenidos y bueno, éxito y que sea una rica jornada de debate. Bueno, sigo yo, no, está bien, déjalo. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Lucas Galdeano. Antes de ser presidente del colegio, fui estudiante como ustedes de esta misma casa,
acá estaba el decanato, ¿no? ¿Puede En ser? una época estaba acá. Bueno, Exactamente. en mis épocas estaba acá, o sea que visitaba poco esta aula, pero vi alguna parecida de por acá. Agradecerle, bueno, en primer lugar, al decano. Algo que no me voy a cansar de decir es que en la vuelta como abogado y como presidente del colegio, siempre me he sentido muy bien recibido en la facultad. Y eso es algo que me gusta decirlo porque muchas veces los interlocutores dicen, bueno, me quiero ir a la facultad. Pero a uno que le toca ahora con un rol institucional volver a estos pasillos y a estas aulas, sentirse cómodo no es siempre tan habitual y tan frecuente. Depende mucho de la buena sintonía y la buena predisposición de la conducción de la facultad, y creo que eso vale la pena señalarlo. Realmente yo siento que entro, no digo a mi casa, pero sí a la casa de mis padres. Me cambian de lugar la heladera, pero más o menos sé dónde quedan las cosas. Así que ese es lo que se siente en estos pasillos. Y no solo lo siento yo, sino que lo sienten todos los abogados. Uno no se va, no se termina de ir de la facultad, y no se termina de vincular, y no termina de encontrar relación con la actividad que uno hace y el rol que puede cumplir. También agradecer, por más que sea repetitivo, lo quiero decir yo también, a Matías con el observatorio, y felicitarlo públicamente. Creo que el trabajo que estás haciendo es excelente. Salvando las diferencias, ¿no? En la época de la pandemia, cuando uno escuchaba a la ministra de Salud de la provincia, sin perjuicio de hacer una valoración política, realmente ella nos iluminaba sobre un tema, qué está pasando, qué es lo que viene, y creo que en eso el observatorio está cumpliendo una función importantísima, y bueno, aprovecho para decírtelo. Y bueno, a los propios, al doctor Solomonov, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y a la doctora Mosicafredo, también miembro de la Comisión de Derechos Humanos del colegio, agradecerles por la organización y el evento. Y a ustedes por la presencia. Quieran o no, que podamos estar debatiendo esto, instituciones que de alguna forma, como también lo planteaba, somos en algún punto referentes de lo que pueda llegar a pasar en adelante. Está claro que la perspectiva del sistema republicano de abordaje de estos temas en algún punto se lo puede poner en crisis. Está claro que, como recién lo decía el decano, las herramientas tradicionales que tiene el sistema republicano, sea actuar a través del Poder Ejecutivo, con una norma a través del Poder Legislativo, o con una sanción a través del Poder Judicial, no ha encontrado la fórmula eficaz de resolver el problema. Y este tipo de debates son un ámbito adecuado para que la sociedad misma, y de la propia sociedad y del debate enriquecido entre todos los actores, surjan propuestas de acción. Muy sintético, desde el colegio, en la gestión que me precedió, se abordó también la temática, se participó de una comisión que iba a realizar una observación sobre el cumplimiento de uno de los tantos amparos que hubo. En la actualidad eso se ha diversificado, hay denuncias, hay amparos, todo lo cuestión vinculada con la judicialización del conflicto. Sin perjuicio de la participación del Colegio de Abogados a través de sus comisiones en las diferentes propuestas, en el debate de la ley de humedales, en lo que pueda surgir acá con la propuesta que vamos a evaluar de incorporación al Código Penal de la figura del ecocidio. Tenemos prevista nosotros en la próxima reunión de directorio, al referéndum del propio directorio, la participación en todos y cada uno de los expedientes donde se ventilen cuestiones vinculadas con la problemática de las quemas, participar como amicus curiae, una figura que está reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y nos va a permitir como colegio entrar en un ámbito de incumbencia y poder aportar soluciones y una visión técnica a esta problemática. Contarles eso, y bueno, quedo desde ya muy agradecido, y reitero mis felicitaciones a todos, y especialmente bueno, al decano que nos ha recibido. Muchas gracias.
No sé si funciona ahora, era para exigirnos la voz a nosotros. Es muy importante lo que decía Lucas, porque en pocos espacios se puede resumir la doble arista que permanentemente buscamos quienes hemos estudiado Derecho y especialmente los jóvenes profesionales. Tener un mismo espacio, el saber académico y la práctica profesional. Lo que hoy ustedes de lo que van a formar parte tiene ese carácter. Y si bien lo hemos hecho, quiero destacarlo, el trabajo que el doctor de Bueno ha venido haciendo. Que, como bien decía Lucas, usando ese paralelismo a lo que fue en la pandemia, de necesitar una voz con solvencia científica y que no quede en una mesa de café la conversación, es lo que la Universidad Nacional de Rosario, a través del Observatorio Ambiental, ha hecho con este tema. Y la repercusión que ha tenido en los medios me exime de mayores comentarios, porque me consta, Matías, que ha sido buscado casi cotidianamente, y eso es porque has logrado dirigirte en una voz autorizada. No es normal ser una voz autorizada en un tema. Y la universidad y el colegio de abogados conjuntamente lo han logrado a través de este espacio que es académico y es profesional. De modo que es una actividad notablemente relevante para nosotros y podría haber tenido lugar en el colegio de abogados también, por ejemplo, por este doble carácter. Reiterarle a Lucas y a Hernán el agradecimiento por participar, brindarnos el espacio, compartir sus palabras, sus ideas. Así que eternamente agradecido, además que compartirlo en esta casa y con gente que considero también amiga y referente en lo profesional y lo académico, tiene un doble sabor. Así que agradecidos. Voy a pasar a presentar los disertantes. Voy a hacer una presentación primero de quiénes van a disertar y luego a medida que pasen a hacer sus exposiciones, voy a ir dando algunos detalles más de sus trayectorias. Los disertantes vamos a empezar, o va a comenzar. ¿Cómo? Sí, ya sé, pero... No camina. No camino. Voy a hablar fuerte. Sí, Va a empezar la doctora Joana Musicafredo. Es colega y miembro de la Comisión de Derecho Humano del Colegio de Abogados, es profesora en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, así que le voy a pasar a dar la palabra para que comience con su exposición. Le damos el espacio aquí, ¿cierto? Sí. Sí. Gracias. No, que como quiera. No pasa nada, ¿no? Bueno. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan así? ¿Sin micrófono? Bueno, mejor. Bueno, en primer lugar, como Nicolás decía, soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, a la vez también profesora en ambiental. No queríamos dejar de lado el abordaje de esta temática. Para ello vamos a hablar hoy de lo que es los derechos humanos del ambiente, hablar de que la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado 28 de julio, declaró que todas las personas del mundo tenemos derecho a un medio ambiente saludable, con lo que implica este derecho humano a un medio ambiente saludable, que constituye un paso importante para contrarrestar todo este alarmante declive mundial de lo que es la naturaleza en sí. Sí decir que esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas no es jurídicamente vinculante para los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, pero es un paso importante para marcar el camino, esta hoja de ruta que siempre yo les digo a los estudiantes, a mis alumnos. Esta decisión llega en un momento en el que el planeta Tierra enfrenta una triple crisis. Una crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad, que es aquí donde hallamos todo el conflicto de la quema de pastizales, y la crisis de la contaminación y de los residuos.
Cuando hablamos de lo que es los derechos humanos y este medio ambiente sano, no solo quedarnos con lo que declaró la Asamblea General de Naciones Unidas, sino también en el año 2017, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual lo reconoce a este medio ambiente sano con carácter autónomo. A la vez, ya que son mayoría también estudiantes, cuando hablábamos de lo que son los derechos humanos, la progresividad de lo que es de los derechos humanos y no la regresión, y esta interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos, no solo del derecho humano, sino también del medio ambiente y del desarrollo sostenible, este gran concepto que fue evolucionando a través del tiempo, y lo que hoy justamente se pretende es lograr el hombre sustentable. Podemos hablar de una difusión también de lo que fue de la conciencia ambiental. Más que nada, justamente este año, el pasado julio, se cumplieron 50 años de lo que fue la Declaración de Estocolmo, en el año 72, que fue el hito en la materia de derecho ambiental internacional, porque fue el surgimiento del derecho ambiental como tal. En un primer momento teníamos en un primer periodo lo que era la protección de los recursos naturales individuales. Estos recursos naturales individuales se protegían con un valor intrínseco, un valor económico únicamente, y es lo que hemos visto en derecho internacional con el tema de las pesqueras. A su vez, posteriormente, como les digo, con el nacimiento del derecho ambiental... Así que no se hace esto. No pasa nada, gracias. Hasta luego. La protección del medio ambiente en sí, con distintas declaraciones que se fueron dando a partir de los años. Luego tenemos la protección del medio ambiente humano. Esta protección del medio ambiente humano surge con la Declaración de Río, que es cuando tenemos un cambio del paradigma y en la concepción de lo que es el desarrollo sustentable o sostenible. Posteriormente, pasando por una protección sistémica, hoy en día podemos hablar como un cuarto periodo, cuando fue el surgimiento, habrán visto también de lo que es el protocolo de Kioto, y más que nada los distintos acuerdos o el acuerdo de París. Por eso lo que siempre digo es que hay un vínculo inescindible entre el ser humano... Yo prefiero sin micrófono. Si me escuchan, prefiero sin el micrófono. Un vínculo inescindible entre el ser humano y el hábitat donde se desenvuelve. Y anteriormente, justamente el decano hablaba de lo que era la palabra en sí, sistematizando y sintetizando la transversalidad del derecho ambiental en sí. Cuando nosotros vemos lo que es el derecho ambiental, hablamos que es transversal a todas las otras ramas del derecho. Introduciéndonos ya más en el tema, y bueno, Matías va a explicar muchísimo más todo lo que es la quema de humedales, y lo que tenemos que saber, ciertos datos que hacen a la temática. En Argentina tenemos 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, que es aproximadamente entre un 21,5 o un 23, algunos dicen un 23% del territorio. Esta importancia también es el 6% de la superficie terrestre mundial, que son más o menos 12 millones de kilómetros cuadrados. Y es el hábitat de más de un 40% de todas las especies de plantas y animales. ¿Por qué es importante los humedales en sí? Este ecosistema es importante por el valor intrínseco que le da, y no solamente también por los servicios ambientales que proporcionan. Cuando vemos lo que era la Ley General del Ambiente, habla de los servicios ambientales en sí, y no solamente como es el mayor sumidero, se le dice, de dióxido de carbono, que qué sucede en aquellos casos en que se destruye el humedal, pasa que se liberan los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero hacen a la vez lo que veníamos hablando de la crisis del cambio climático. También se considera al humedal como una esponja, otro concepto que se le da, porque como un contenedor de agua por el tema de las inundaciones, o también que se retiene el agua en periodos de sequía. Por eso se habla del humedal como un regulador hidrológico del hábitat, del planeta. Hablábamos de la diversidad biológica cuando les decía que es el hábitat de más de un 40% de especies. Hablamos de la mitigación, de la importancia que tiene en sí para la mitigación y a la adaptación del cambio climático, y del abastecimiento de aguas.
Cuando yo les mencionaba que era un reservorio también de agua dulce, hay que tener en cuenta otro dato importante de la temática del agua. El 97% del agua tiene origen salado, únicamente el 3% es agua dulce. De ese 3% de agua dulce, el 72,6% lo tenemos en forma de hielo o de nieve. Un 21,8% está dentro de las capas freáticas y únicamente el 0,6% de ese 3% general que yo le dije es de consumo, es para poder consumirlo. Dentro de lo que veníamos hablando de la temática de derechos humanos y medio ambiente humano, del derecho al medio ambiente sano, tenemos que nombrar también que Argentina ha ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos. Uno de los tratados, en cuanto a la temática que hoy nos cita, es la Convención Internacional sobre Humedales, Ramsar, que es del año 91, que Argentina la ratificó en el año 91. Desde el año 1970 tenemos la pérdida, la degradación del tema de humedales, se perdió más o menos un 35% de los humedales a nivel mundial. Esto produce una tasa 3 veces mayor de pérdida que el tema de los bosques, que también es otra temática hoy en día. Desde el año 1970, como le decía, esta pérdida del 35%, el 58% se ha perdido en lo que es América Latina y el Caribe. En cuanto a la temática, que también decíamos estamos dentro de la Facultad de Derecho, este daño ambiental que genera la pérdida, la quema, ha planteado quizás uno de los mayores desafíos que se enfrenta a la responsabilidad civil en sí, porque su realidad ha obligado al redimensionamiento de este sistema, de este Instituto de la Responsabilidad Civil, y a asumir una idea fundamental de prevención. Cuando hablamos de lo que es el régimen jurídico del daño ambiental, hablamos, en primer lugar, de un principio precautorio, posteriormente de la prevención, que es el nuevo paradigma que se considera dentro de la responsabilidad civil. Es decir, esta prevención que es evitar un daño futuro, pero cierto y mensurable, como es el caso de las quemas. En un tercer lugar tenemos el régimen jurídico de la recomposición. En un cuarto lugar, la compensación ambiental subsidiariamente, y solo para aquel caso que tenemos que el daño sea irreversible, es la indemnización. En cuanto a la competencia judicial, que es lo que veníamos, lo que hablaban también el decano de la facultad y el presidente del Colegio de Abogados, tenemos una problemática de lo que es el artículo 7 de la Ley General del Ambiente. Este artículo habla de la competencia judicial en sí, que dice que son los tribunales ordinarios. ¿Quién es competente en este daño? El tribunal ordinario, según corresponda por el territorio, la materia o las personas. Pero ojo, tenemos una excepción. Esa excepción es la competencia federal, que es en aquellos casos en que el acto, la omisión o esta situación degradante del medio ambiente afecte recursos ambientales interjurisdiccionales, que es lo que sucede en este caso en particular. Es entonces cuando la Corte Suprema de Justicia de Nación entra como una instancia originaria, es la famosa instancia originaria de la Corte. A su vez, por eso yo muchas veces también hablo de lo que necesitamos, la armonización de las normas ambientales en sí. Tenemos el artículo 1713 del Código Civil, que ¿qué hace? Exige a los jueces ponderar el medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de esta finalidad preventiva, que es lo que veníamos diciendo de la necesidad de este daño ambiental con una responsabilidad civil preventiva. Es ahí donde surgen las medidas cautelares que fueron dándose a lo largo de los años. Tenemos así, en el año 2020, un amparo ambiental, que la causa es equística, defensa del medio ambiente contra el Estado Nacional y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y los municipios de Rosario y Victoria, sobre amparo ambiental. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena constituir un comité de emergencia ambiental, que es lo que no está hoy en día funcionando y que se reclama, para detener y controlar todos estos incendios irregulares que se dan en el delta del Paraná. Esta medida cautelar
de la Corte. La Corte lo hace, como les decía, como competencia originaria por esta interjurisdiccionalidad del recurso en sí que se protege, tiene una perspectiva antropocéntrica porque se está afectando el derecho a la salud, y no solamente de los isleños, sino de la población en general. Estamos hoy en día con todo el aire contaminado por el humo de los incendios. Y a la vez tiene otra mirada ecocéntrica o sistémica, que estos incendios fueron devorando, por así decir, toda la biodiversidad que veníamos hablando. Sabemos que la quema de pastizales es una práctica antigua, pero hoy en día no estamos hablando del juzgamiento en sí de una quema aislada de pastizales, sino que es un efecto acumulativo que se fue dando por los numerosos incendios que se han expandido en la región. Sabemos que es producto de la acción antrópica del hombre, es producto nuestro, somos también nosotros responsables por una cuestión de la frontera agrícola, se fue expandiendo, y al haberse expandido esta frontera agrícola, el tema ganadero necesitó también irse mudando, por así decirlo, de lugares. Para que sepan también otro dato, en el año 1997 en la zona había cerca de 160.000 cabezas de ganado. Hoy en día estamos hablando más de 2 millones de cabezas de ganado. No solo hablemos que toda esta quema es una cuestión productiva, sino también hay que hablar de todas las cuestiones inmobiliarias que se van a ir planteando. Por eso considero que todas estas dimensiones del daño que están emergiendo en verdaderos desastres naturales pueden llevar a la tipificación de todo este panorama, como decíamos, de un verdadero ecocidio. En el año 2008 también, en ese momento teníamos como intendente a Miguel Lifchin, interpuso una acción de amparo directamente contra la provincia de Entre Ríos, también dentro de lo que es la jurisdicción originaria de la Corte. No hubo coordinación política y la Corte toma intervención. Es ahí que surge este plan integral estratégico para la conservación y aprovechamiento sostenible de la región del Delta, que recién se materializa en el año 2014. Posteriormente tenemos un montón de leyes de presupuestos mínimos, de protección, no en relación a los humedales en sí, pero sí en cuanto a la quema, en cuanto a los bosques nativos, en cuanto a la adaptación y mitigación del cambio climático y demás. Ahora bien, ¿qué solución le podemos encontrar a este conflicto? O sea, ¿cuáles serían estas posibles vías de solución? En un primer lugar, podemos hablar de exigirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de su competencia originaria, por lo que veníamos hablando del carácter de interjurisdiccionalidad de los recursos, el cese inmediato de la quema, de estas actividades de quema irregulares, con la correspondiente recomposición del daño ambiental, que es lo que hablábamos de amparos y medidas cautelares. ¿Qué sucede? Sí, es una herramienta válida. El tema es que los tiempos de la justicia, que insumen en resolver todas estas cuestiones y más las cuestiones de fondo, son prolongados. Y la solución a esta aún con una posible sentencia favorable, puede que llegue demasiado tarde. Otro camino es lo que venimos hablando de la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos para la protección de humedales, no solo la conservación, sino también el uso sostenible. ¿Qué sucede? Esta ley de protección de presupuestos mínimos es emanada del Congreso de la Nación. Entonces está sometido a diversos procesos muy largos de discusiones en la que intervienen actores de todo el país, y hay distintos intereses en juego. Entonces hay una gran variedad de proyectos presentados. Es más, en el año 2020 se consensuó en un proyecto que fue cajoneado, que perdió el estado parlamentario a fin del año pasado. Otro de los inconvenientes que muchas veces suceden es que en el articulado se prevé un plazo de no menos de 1 año a fin de que cada jurisdicción en particular realice un inventario de los humedales que existen en su territorio. Sucede lo mismo con la ley de protección de bosques nativos. También otra cuestión es, dentro de la ley en sí, el porcentaje de presupuesto que se le da para esto, la cuestión económica. Es otra solución, por tanto, que considero que puede llegar demasiado tarde
y que al momento que sea sancionada, el daño ya sea irreversible. La mejor forma hoy en día es aplicar dos principios que la Corte no le ha dado mucho desarrollo en su jurisprudencia. Uno es el principio de solidaridad y otro es el principio de cooperación política y ambiental. El principio de solidaridad que implica que tanto nación como provincias sean los responsables de la prevención y de la mitigación de los efectos ambientales transfronterizos, que son adversos, así como también la mitigación de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos. Y este principio, el otro principio de cooperación, que deben estar relacionados, no solo el de solidaridad, sino también el de cooperación, es que tanto los recursos naturales y el sistema ecológico compartido sean utilizados en forma equitativa y racional. Es decir, que lo que hoy necesitamos es que el Estado tenga presencia en el territorio. Lograr una verdadera gestión conjunta del Delta del Paraná con todos los actores involucrados. Una cuestión también trascendente es que en las medidas cautelares la Corte se apartó de lo que es el principio de congruencia, porque en esa medida cautelar que le mencionaba, también ingresó, que no estaba demandado como parte actora, el Estado de la provincia de Buenos Aires. Por eso hablamos siempre que en los litigios ambientales existe una elasticidad en los procesos. Y lo más importante es lo que veníamos diciendo de la creación también de faros de contención con este paradigma de prevención. Para ir terminando, considero también la instauración de un fuero ambiental. Este fuero ambiental para evitar todo este naufragio de garantías constitucionales, de garantías ambientales colectivas. Hoy en día sí se creó en Misiones, hace muy poco, un juzgado ambiental. Este juzgado ambiental que cuenta con 2 secretarías y una fiscalía, sus sedes en Posadas, y las jurisdicciones en toda la provincia. También decir que el pasado 9 de junio, en Misiones se dictó la primera ley de humedales provincial de toda Argentina. Yo lo que siempre digo que esto es un problema de la falta de eficacia de lo que es el derecho ambiental y nos obliga a pensar este nuevo paradigma en la decisión ecológica de una justicia ecológica, de una justicia judicial. Hay que transformar la realidad y no es posible la humanidad si no cambiamos nuestra relación que tenemos con la naturaleza, porque es lo que le decía, es nuestro propio accionar lo que está dañando el ambiente. Entonces considero que se necesitan verdaderas políticas públicas que perduren en el tiempo y que deben ser defendidas por todos los poderes judiciales, es decir, que este dictado de sentencias es también gobernar. Entonces todos los poderes deberemos estar. Quiero terminar diciendo que no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Hoy en día en el auditorio tenemos participación de jóvenes. Esta participación de todos ustedes y de los jóvenes es fundamental para guiar a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras. Y el pasado 12 de agosto justamente fue el Día Internacional de la Juventud. Así que bueno, alentar a que se incluya la conservación y el manejo de los humedales con todas sus contribuciones también, y informar para que cada persona pueda tomar conciencia y conozca la riqueza natural de la que cuenta el planeta. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerte, Joana, por tu exposición. Parte de colega mía invitada a participar. Va a pasar a exponer el doctor Matías de Bueno. Si bien ya todos lo conocen, lo conocemos, lo voy a presentar. Matías de Bueno, abogado, especialista en Derecho Ambiental, docente de esta casa, ¿sí? Y además ha sido conferencista en congresos y un montón de otros eventos académicos, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, a quien también agradezco que esté participando de esta actividad y con quien también conjuntamente lo ideamos. Así que Mati, gracias y es tu tiempo. Gracias, Nico.
Yo voy a ser bastante breve porque la verdad que lo riquísimo de la presentación que acabamos de escuchar ha hecho un recorrido por la historia, por la legislación, por convenciones internacionales, por opiniones consultivas, que la verdad que es extremadamente destacable tu exposición. Gracias. Me encantaría que las podamos tener por escrito para publicarla Bueno. en el observatorio. Comparto en un 99% todo lo que dijiste, salvo por una sola cosa. Bueno. Para mí, Misiones no es la primera provincia en aprobar una ley de humedales. Es Santa verdad. Fe es la primera provincia en aprobar una ley de humedales en el año 2019. Lo que pasa es que tenemos un gobierno provincial que lamentablemente la cuestión ambiental es lo último que tiene en mente. Es una ley que no tiene su reglamentación en la actualidad y que existe un litigio a través de una ley 10.000 de la Organización Civil Guardia Ambiental contra el gobierno de la provincia de Santa Fe para pedir la reglamentación de esa norma, que estaría buenísimo que pueda meterse también el Colegio de Abogados para empujar a esta organización. Bien. Después, la verdad, dejate con la boca abierta, muy contento. Y obviamente yo quiero que nosotros escuchemos principalmente también, después de todo este recorrido jurídico, porque uno muchas veces lo que tiene que hacer para poder hablar con la gente es toda la cuestión técnica, empezar a bajarla. Entonces, nosotros tuvimos por suerte un recorrido jurídico con un tecnicismo que es espectacular, envidiable, y muchas veces uno va perdiendo la dinámica porque tiene que explicárselo a la gente, y la gente no está con todos los tecnolectos en la cabeza como estamos los abogados o los aspirantes. Ahora, a mí, cada vez que nosotros vamos avanzando en el tiempo, vamos viendo lo que va pasando, se me empieza a generar mayor cantidad de preguntas. Yo esperaba que después de la marcha que habíamos tenido el miércoles, que después de lo que sucedió el sábado, se empezaran a tomar de alguna manera algunas medidas. Y sobre todo después del viernes 12, donde la Corte reitera en una nueva sentencia la orden a el Ministerio de Ambiente de la Nación y a las 3 jurisdicciones involucradas a que se constituya efectivamente el Comité de Emergencia Ambiental, a donde nosotros permanentemente estamos planteando que se constituya una fuerza de seguridad que pueda apostarse en el lugar y que terminen de desarrollar verdaderamente los faros de conservación como verdaderos destacamentos con toda la tecnología que tienen que tener. Y después de ver lo que sucedió el fin de semana, donde de golpe, porque venía más o menos mermando la situación, nos encontramos con una ruta cortada, pero no por gente, sino por el humo, con 2.500 hectáreas incendiadas al costado de la ruta de Rosario a Victoria, o Victoria a Rosario. Nos encontramos con que en 48 horas, enfrente a Villa Constitución, de 100 hectáreas se incendiaron 10.000, o sea, de 100 a 10.000 en 48 horas, que en este momento están activos, esos focos de incendio, que desde la imagen satelital se ve perfectamente cómo se van prendiendo pequeños focos de incendio que van generando esa metodología que denota la intencionalidad total y absoluta, que se habían apresado a 4 personas que estaban a disposición de la Justicia Federal de Victoria y que luego se iban a iniciar todas estas indagatorias para ver qué sucede realmente, porque es la punta del ovillo desde donde hay que ir tirando y deslindando las diferentes responsabilidades. Bueno, nos sorprendimos nuevamente. Entonces yo me pregunto, si no se reúne el Comité de Emergencia Ambiental y por supuesto los principios que planteamos con el tema de la Ley General del Ambiente, que son claramente el momento de aplicarlos. Pero más allá de eso, digo, ¿no merita la intervención del Poder Federal con el Ejército en la región para ir a apresar de manera contundente a los delincuentes que están incendiando el humedal y destruyendo todos los servicios ambientales que nos acaban de marcar, generando una grave contaminación no solamente en el lugar, sino también en el aire, y no solo para las personas, sino para todos los seres vivos que la rodean? ¿No estamos ante un caso de terrorismo ambiental, donde hay gente que está temblando adentro de su casa, que tiene miedo de salir, porque obviamente a medida que fue pasando el tiempo, a algunos les afectó más y a otros menos?
Pero ¿por qué, con qué derecho hay gran parte de nuestra población que ya no solamente tiene graves problemas respiratorios, de alergias, que está permanentemente consumiendo medicamentos, etcétera, sino también que le está afectando su moral y su salud psicológica? ¿Cuántas Silvia Salas hay en Rosario? Esta docente que entabla la demanda contra los titulares registrales de los terrenos. ¿Qué derecho hay de vivir así? Bueno, yo realmente hoy me levanté con esta pregunta. Digo, yo creo que el ejército tiene que venir y si los encuentra, y bueno, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo, ponerlo a disposición de la justicia, y si se resisten, y bueno, yo lo lamento mucho. Pero acá hay gente hasta que se le puede llegar a provocar la muerte con esta contaminación. Y ya no estamos hablando de algo livianito. Acá se está produciendo un verdadero terrorismo ambiental, donde hay un daño desproporcionado que le quita la posibilidad de gozar de un bien jurídicamente protegido a una gran parte de la población, o para el beneficio o para la satisfacción de muy poca gente. Y hay clarísimos casos de este término, principalmente con todas las problemáticas de las minerías que se fueron dando en Brasil, cuando se han desprendido grandes porciones de territorio arrasados entre lo que representa la minería y el agua, y se han llevado puestos pueblos enteros. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, después de pasar de un momento donde el Ministerio de Ambiente de la Nación es absolutamente ineficaz y ha fracasado en todas las políticas que ha implementado, por más que hay una enorme cantidad de presupuesto para, o sea, se habló de 50 millones de dólares que estaban a disposición para resolver el problema. Más de 100 millones de pesos durante la construcción de los faros de conservación, que el otro día se me escapó y digo, bueno, ¿será que lo trajeron a Lázaro Báez a construir los faros de conservación? Porque el presupuesto está ejecutado, pero los faros no están. Hay cámaras. Después de un poder legislativo que no se pudo poner de acuerdo para aprobar una ley de humedales, y de un poder judicial que, para mí, en algunos fueros viene muy lento, como en lo que es el fuero federal desde el punto de vista penal. Por eso me parece muy importante el complemento de nuevas herramientas en el Código Penal como para poder actuar más rápidamente, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y desde mi punto de vista la Corte ya habló. La Corte ordenó que los poderes ejecutivos pongan todos los recursos a disposición para resolver la situación. ¿Cómo? Antes que se produzca el incendio, no corriendo detrás del fuego como lo estamos haciendo ahora. Así que lo mío es simplemente hacer un tránsito entre lo que acabamos de escuchar y lo que viene. A mí me interesa que esto quede bien hilado, creo que va a ser mucho insumo para nuestros trabajos en torno a lo que queremos, porque con los chicos lo que planteamos es buscar la mayor información posible para ponerla al servicio de la justicia, para colaborar desde la universidad, y han surgido ideas hasta de elevar consultas populares, etcétera. Están bastante involucrados en el tema, por no decir mucho. Y de este lado, decirles, quiero traerles herramientas que nos sirvan, que sirvan a la formación, y me parece que es muy importante que nosotros, luego de escuchar este proyecto, podamos lograr algún tipo de declaración. Lo que hicimos hoy es dotar de densidad institucional al proyecto que vamos a escuchar en unos minutos, con el apoyo tanto del Colegio de Abogados como de la Facultad de Derecho. Así que, por mi parte, Nico, yo no quiero ser muy extenso porque quiero que aprovechemos la ocasión con nuestros invitados. Aprovecho de vuelta a agradecerle a Matías su presentación, su participación, compartimos sus ideas. Le voy a pasar a presentar al doctor Miguel Ángel Asturias. ¿Sí? Miguel Ángel es cofundador, director e investigador de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal, Ambiental y Climático. Es doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Penal y especialista en Derecho Ambiental, es profesor universitario de grado y de posgrado, conferencista internacional y miembro evaluador de varias universidades y revistas científicas, es director, coordinador, autor e investigador en múltiples libros y artículos en Derecho Penal, Derecho Procesal
penal y derecho ambiental. Así que de mi parte es un doble agradecimiento. Primero, es un invitado a participar de esta jornada. Mi primer agradecimiento de tener la oportunidad de presentárselos y de que lo escuchen. Mi segundo agradecimiento porque es un referente en lo profesional, académico, científico, a quien me ha tocado también aprovechar sus obras para consultar. Así que, Miguel Ángel, agradecerte que estés con nosotros y te dejamos que nos comentes y nos cuentes tus proyectos y tus ideas al respecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación ante todo. Además quiero agradecer a las autoridades... Un segundo, Miguel, que no se escucha. No acaba aquí. No. ¿Probá ahí, Miguel? Hola, hola, ¿ahí me escuchan? No, aguarda un segundo. Está con el micrófono, ¿está ahí? Seleccionado. ¿Sí? No, no está. A ver. A ver si te podemos escuchar ahí. Hola, hola. Gracias, Miguel. Sí, ya está que te escuchamos acá. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí te escuchamos, Miguel Ángel, sí. Bueno. Muchas gracias por solucionar el desperfecto técnico, son cosas que pueden pasar. Y bueno, buenas tardes a todos, primero que todo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario y del Colegio Público de Abogados de Rosario, y su Comisión de Derechos Humanos del colegio, y especialmente a Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, por la invitación a participar de este encuentro de suma actualidad, importancia y creo que hay que sumar emergencia, después de lo que acabamos de escuchar. Y porque es un tema de gran preocupación en nuestra sociedad actualmente, el tema de los humedales en llamas que estamos viendo, los derechos humanos y el ambiente, y el ecocidio, que estamos tratando de proponer una posibilidad de incorporarlo al Código Penal. En primer término, quiero felicitar y adherir a todo lo expuesto en materia tanto de derechos humanos, de derecho ambiental e internacional, y fundamentalmente de la quema en la zona del Delta del Paraná que nos han expuesto mis colegas y compañeros de panel, tanto Joana como Matías, no solo en honor a la brevedad, sino que me remito a ellos porque fueron excelentes en su exposición y fueron la introducción perfecta para abordar el tema de ecocidio. Lamentablemente, la situación que hoy nos ocupa, que recién hablaba Matías en detalle y lo llevó hasta el momento actual, es sin duda un grave daño ambiental que podría llegar a constituir un crimen ambiental hasta incluso internacional, si no se detiene y toman las medidas correctas y oportunas. Se queman gran cantidad de hectáreas. En los últimos días, más de 10.000. Se acreditaron más de 500 focos ígneos en lo que va del año. Es una situación que aparenta un plan sistemático y prolongado en el tiempo, y siempre, particularmente, dentro de la misma zona. Al menos esto ocurrió en los últimos 3 años, con distinta intensidad y gravedad, pero sigue siendo un problema de quemas e incendios interjurisdiccionales. ¿Dónde? En la costa del Delta del Paraná. Interjurisdiccional, ¿por qué? Porque abarca tanto a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, y la provincia de Buenos Aires, especialmente actualmente afectando las costas de Rosario y San Pedro. Bueno, quiero hacer una aclaración, además de adherir a todo lo que dijeron mis colegas previamente, que las consignas de las protestas sociales que estuvimos viendo plantean no solo la protección de la zona,
sino la sanción de la ley de humedales. Debo hacer una breve aclaración, que yo creo que es urgente la sanción de la ley de humedales, pero en el proyecto veo que no hay una sanción penal, para que sea una verdadera solución a esta clase de problemas. Creo que tanto en los temas que tienen que ver con el manejo del fuego, como en la ley de humedales y en otras leyes en materia penal, siempre tiene que haber una sanción penal para que efectivamente pueda ser aplicable y dé solución a los problemas que actualmente atravesamos. El problema de estas quemas es muy complejo, tal como explicaron anteriormente los expositores. Se pueden deber a múltiples factores, no hay duda. Más allá que los incendios y las detenciones que se dieron en las últimas horas, podrían estar abarcadas por un tipo que se encuentra dentro del Código Penal, en el artículo 186, que tiene que ver con los incendios, las explosiones y las inundaciones, que tiene una pena que va de 3 a 10 años. Pero tampoco creo que esa sea la verdadera solución al problema. Como vemos, el problema es complejo y podría contemplar un verdadero ecocidio, tal como dijeron mis antecesores. Entrando ya en el tema del ecocidio, por el que fui puntualmente convocado, debo empezar diciendo que el ecocidio, y esto para dar un fundamento a nuestra propuesta que no aparece de la nada, ya se vino hablando y desarrollando el término ecocidio desde la década del 70. En la cumbre que antes hacía mención mi colega, que fue la cumbre de cambio del clima de Estocolmo 1972. Ahí fue el primer ministro sueco quien habló por primera vez del término ecocidio, haciendo mención a lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam con el agente naranja. Desde allí se conoce el término ecocidio. Sin embargo, actualmente toma una repercusión mundial el tema. ¿Por qué? Porque la humanidad y los demás seres vivos que habitan el planeta están en serio riesgo de extinción. El grave daño y la destrucción masiva de los ecosistemas, es decir, el ecocidio, que fue cometido durante décadas y sin una ley que lo sancione. Es sin duda una de las causas actuales de la crisis ambiental y climática que estamos viviendo a nivel mundial. Así como el colapso de la biodiversidad, que también ataca a toda la humanidad. El aumento de estos graves crímenes ambientales, tanto en el ámbito nacional como internacional, está poniendo en peligro nuestro futuro, el de millones de seres vivos más, que no es un detalle menor. Con ello la posibilidad también de afectar las generaciones venideras, es decir, futuras, como contempla nuestra Constitución Nacional que debemos proteger. Como ejemplo de crimen ambiental internacional o de ecocidio, podemos citar los incendios forestales intencionales que estamos viendo a lo largo de nuestro país y como el que puntualmente hoy nos ocupa. También el incendio que vimos hace un tiempo en el Amazonas, que es el pulmón verde del planeta. La invasión de zonas naturales y la destrucción de los humedales, que también hoy nos convoca en esta charla. Que viene impulsada, sin lugar a dudas, también por la quema de los humedales, la tala ilegal, la expansión agrícola y su modo de cultivo, así como la ganadería industrial, que también estaría relacionado con el problema que nos ocupa. Asimismo como la cuestión inmobiliaria, que no es un tema menor en el tema que nos ocupa. La extracción indiscriminada de los recursos naturales también es un ejemplo, especialmente en la obtención del petróleo y la minería a cielo abierto. El tráfico ilegal de flora y fauna, la contaminación del agua, de la tierra, el aire, la pesca ilegal, como antes comentaba mi colega, e incluso sus desperdicios de la pesca ilegal volcados en el mar, el comercio y la eliminación de residuos, entre ellos el plástico y los demás materiales peligrosos, como radioactivos o atómicos, el tráfico de recursos naturales, como metales y piedras preciosas, el uso de armamento y químicos en los conflictos bélicos, como el que estamos viendo en la actualidad a nivel mundial, el flagelo del bioterrorismo, que está relacionado también con el terrorismo del que hablaba Matías. Para citar algunos de los ejemplos para todos los que están ahí presentes y que tengan una visión que el ecocidio no es nada más el tema que nos aboca, sino que son otras conductas que también se encuentran involucradas dentro de este concepto. Bueno,
La incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, pero sin dudas puede ser la piedra angular para proteger la vida de nuestro planeta y nuestra casa común. Como hablaba antes la colega, los tratados, las convenciones, los acuerdos en general, los ordenamientos jurídicos internos no contemplan crímenes ambientales propiamente dichos. Y es lo que permite que este tipo de casos como el que estamos viendo se cometan con total impunidad. La creación de una ley que los criminalice, o de un tratado o acuerdo que sea vinculante en el ámbito internacional, actuará como marco legal para proteger a los pueblos originarios, los derechos humanos, al ambiente y la paz, tanto de los derechos humanos a nivel global como regional. El problema actual es que esos graves comportamientos que afectan a la humanidad, crímenes ambientales organizados internacionales, no se encuentran regulados en el ámbito internacional, más allá que tampoco obviamente en el ámbito nacional. En este sentido, quiero destacarle a todos los presentes que existe un movimiento global que desde Stop Ecocidio pretende incorporar en el Estatuto de Roma el ecocidio como el quinto delito de competencia de la Corte Penal Internacional. Ello también motiva a que varios países en el mundo hayan incluido en su legislación interna esta importante figura. Aunque no es excluyente de otras normas de protección penal ambiental, también es necesario el avance del ecocidio en las normativas internas de los países. Así, además del planeta. Como ejemplo, podemos citar que recientemente Francia ha incorporado el delito de ecocidio. El primer país que lo incorporó en su legislación interna fue Vietnam, por la relación que les comentaba anteriormente. También lo ha hecho Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Incluso, recientemente el Parlamento Europeo resaltó la necesidad de legislar las normas del ecocidio en el ámbito interno de varios de los países del mundo, incluso dentro de la Comunidad Europea. Así es que España y Bélgica están trabajando en ello con sus propios proyectos. En América, algunos estados mexicanos como Jalisco ya lo hicieron incorporar el ecocidio. Hay propuestas para incorporarlo también en México en el Código Penal Federal. Y en nuestra región existen varias propuestas, entre las que destaco la de Chile, la de Ecuador y Brasil. Así vemos que no sería una propuesta única y aislada la que estamos trayendo a colación, sino que está relacionada con un movimiento global y universal para la protección del ambiente. No hay duda que la forma principal de proteger el derecho a un ambiente sano y de la biodiversidad se encuentra regulada en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, más allá del resto de las normas que comentó anteriormente la colega, para contemplar estos actos ilícitos, arbitrarios, graves, extensos o duraderos, producidos por el hombre a través del derecho penal, el cual debe perseguir y sancionar los comportamientos, muchas veces no solo de los humanos a nivel individual, sino de empresas multinacionales en connivencia con estados o con el crimen organizado, que son los verdaderos autores que producen las graves agresiones ambientales. Asimismo, con el fin de proteger el ambiente en sentido amplio, es fundamental avanzar en un cambio de paradigma ambiental y dejar atrás las posturas antropocéntricas para avanzar en posturas biocéntricas o ecocéntricas. También es fundamental contemplar estos delitos como delitos de peligro o de resultado, como van a ver en nuestra propuesta, para zanjar una vieja disputa doctrinaria que no permite avanzar a la legislación de los delitos ambientales, que juega sin lugar a duda un interés fundamental para los poderosos, los grupos económicos y para los que cometen los delitos como el que estamos viendo, que les permiten seguir actuando con total impunidad. Impiden ellos que se legislen los delitos ambientales en el ámbito nacional, como ya hemos visto caer varios proyectos desde el año 2006 hasta la actualidad. Igualmente es necesario aplicar esta figura con el ecocidio que les voy a contar, con ciertas agravantes que tienen que ver con la realidad tanto nacional e internacional que antes les comentaba. Y no dejar de contemplar figuras culposas para el ecocidio, así como la responsabilidad penal
de la persona jurídica, que como les dije anteriormente, es el principal responsable de los delitos de ecocidio en el mundo. Y muchas veces en connivencia con funcionarios públicos, que no es un detalle menor para la charla que estamos teniendo. Por nuestra parte, desde la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, que soy el director, y tras un estudio histórico, completo y sistematizado de las distintas normativas exigentes sobre el crimen de ecocidio, tanto como de un estudio profundo y fundamental, tanto de derecho penal y de derecho ambiental, en nuestro código penal de la Nación, y las normas complementarias, además normas ambientales a las que antes hicieron referencia, buscamos no modificar la armonía de nuestro código penal, pero sí en base a las necesidades internas y de protección a un ambiente en sentido amplio, hemos elaborado una propuesta para la incorporación del crimen de ecocidio en el Código Penal. Que quiero aclarar, no es una propuesta que no podría ser adaptada al proyecto de reforma actual del Código Penal de la Comisión, Decreto 103/2017, y sin desconocer también que puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad, el delito de ecocidio. Como tal lo desarrollé en varias de las obras que hicieron mención y en mi tesis doctoral oportunamente. Como base para abordar nuestra propuesta, tomamos, y esto creo que es importante también contárselos, la definición de un grupo de expertos independientes convocados por Stop Ecocidio, a la cual obviamente sumamos, además de la ya referida en cuanto al estudio de las normas de derecho ambiental y de la sistematización de todo nuestro Código Penal, las bases de la experiencia recogida en propuestas anteriores de incluir los delitos ambientales en nuestro Código Penal o leyes complementarias que lo acompañan. Así buscamos proponer una solución armónica y posible, con la idea de abrir camino a la incorporación de la figura de ecocidio en nuestro Código Penal, dentro de las figuras más relevantes en la materia, sin excluir la urgencia de ampliar el abanico de delitos ambientales dentro del Código Penal, para terminar de tener una armonía en el Código Penal que protege el ambiente y terminar con la anomia en materia penal ambiental y lograr el cese de la impunidad sobre todas las cuestiones. Bueno, dicho un poco esta introducción, quiero pasar a la propuesta propiamente dicha, por lo cual les voy a pedir que me habiliten para compartir pantalla, si es posible. Perfecto, ahí se ve. Ahí estamos. Ahí estamos viendo la pantalla, Miguel. El audio, Nico, el audio, ¿vamos bien? ¿Me escuchan ahí? Perfecto, sí. Bueno, ahí vamos a hablar un poco puntualmente de la propuesta. No los quiero aburrir. La propuesta ha sido enviada a las autoridades del evento para que cualquiera que quiera tener acceso tenga acceso a la propuesta en conjunto, tanto de los fundamentos, de la introducción, como la propuesta propiamente dicha. Así que bueno, ¿me escuchan bien ahí? Hola, hola. Sí, se escucha. Se escucha y ¿Escucha? se ve. Bueno, entonces avanzamos. Les comentaba, la propuesta que vamos a ver ahora es una propuesta puntual para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal. Esta propuesta, como les decía antes, está dirigida por mí y con el aval del grupo de investigación de la asociación que dirijo, AIPAC, y con la colaboración tanto de Stop Ecocidio y de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
La idea es incorporar el título 14 al Código Penal, que tiene que ver con los delitos contra el ambiente. Así se iniciaría con un capítulo 1 de la figura de ecocidio. Vemos puntualmente que tenemos un tipo penal que estaría abarcado en el artículo 313 bis, que reprime con una pena de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión y multa al que cometiere cualquier acto ilícito o arbitrario, a sabiendas de que existen grandes probabilidades que cause daño grave, que sea extenso o duradero al ambiente. Acá hay que hacer hincapié en que estamos hablando de quien cause el ecocidio a sabiendas de que existen grandes probabilidades de causar un daño grave que sea extenso o duradero al ambiente. Es decir, el ecocidio tiene que ser grave y a su vez tiene que ser extenso o duradero en el ambiente. ¿Sí? También es importante que definimos qué se entiende por ambiente, porque es fundamental para poder tener una norma penal abarcar puntualmente el concepto. Por lo cual entendemos que se entiende por ambiente a las capas terrestres que conforman el suelo de la nación argentina, tanto su biosfera, criósfera, litósfera, hidrósfera y a la atmósfera. También es fundamental definir qué entendemos por arbitrario, el acto temerario de hacer caso omiso de un daño que sería manifiestamente excesivo en relación con la ventaja social o económica prevista. Y acá viene lo importante. También es importante tener en cuenta que el ecocidio tiene que ser grave. Entonces definimos lo que es grave. Es el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o de cualquier especie, o de los recursos naturales, culturales o económicos. También es importante que se defina que es extenso. Entonces decimos, el daño que exceda una zona geográfica limitada o afecte de manera irreversible a un ecosistema. Pareciera ser que lo estamos viendo actualmente en las quemas del delta del Paraná. O a una especie o a un gran número de vidas humanas. Y también es importante determinar qué es duradero. El daño irreversible o que no se pueda reparar mediante la regeneración natural dentro de un plazo razonable. También quiero que vean que en esta figura básica se agrava la pena de 8 a 20 años y además de la multa, si el daño grave, extenso o duradero al ambiente tuviera lugar. Es decir, que esto es novedoso para la doctrina penal, porque tenemos una figura básica que incluye una figura de peligro que se agrava cuando se produzca el resultado efectivamente de la afectación al ambiente. Por el otro lado, pasamos a ver que esta figura también tiene agravantes. Va a tener dos tipos de agravantes. Va a tener un agravante cuando exista la posibilidad de la comisión del ecocidio o cuando efectivamente ese ecocidio tenga lugar. Y ahí vemos que los agravantes están relacionados con la problemática internacional y nacional que se ve en la materia. Es decir, cuando en alguno de los ecocidios participe en el delito un funcionario público o existe una conexión notoria con una organización criminal internacional. También cuando el delito se cometiera en una zona protegida o en una reserva natural. Estamos hablando de la protección que tienen los humedales a través de ciertas zonas del delta del Paraná por estar dentro de la convención que mencionaba anteriormente la colega. Si el delito se cometiera mediante un conflicto armado o mediante un acto de bioterrorismo, a lo cual también Matías hacía mención de que esto podría ser un acto de terrorismo ambiental. También, si se produjera el desplazamiento de una migración humana o la muerte o resultaran lesiones graves o gravísimas de un gran número de personas, o cuando para lograr su cometido o procurar su impunidad se afecten bienes o organizaciones públicas o privadas, o la integridad física o la vida de una persona que promueva la defensa del ambiente, o de una comunidad originaria o vulnerable. Esta última parte es muy importante y está relacionada también con los derechos humanos y con el acuerdo de Escazú y con la persecución ambiental que existe en toda la región a los protectores del ambiente. También no queremos dejar de señalar que prevemos una figura culposa para el delito de ecocidio,
que también va a tener dos penas distintas cuando exista la posibilidad, cuando efectivamente se cometa el ecocidio. Esto viene a ser una solución para que no queden las figuras impunes y que cuando no se pueda probar la figura dolosa se pueda perseguir una figura culposa. También prevemos una pena accesoria que tiene que ver cuando quien comete el delito, sea un funcionario público o ejerciera algún arte o profesión, sufrirá además de la pena la inhabilitación especial por el doble de la condena o una pena o una inhabilitación perpetua si el daño grave, extenso o duradero al ambiente tuviera lugar. Así también llegamos a la responsabilidad penal de la persona jurídica que comete ecocidio. Y vemos las distintas sanciones que promovemos y que creemos que pueden ser de mucha utilidad para perseguir el delito de ecocidio. Bueno, esta es un poco la propuesta. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, quedo a disposición para cualquier comentario o el debate que se dé a partir de ahora, y le paso la palabra al moderador. Muchísimas gracias a todos por escuchar y les pido que contemplen nuestra propuesta y la apoyen en las instancias sucesivas que va a tener lugar. Gracias. Miguel, aprovecho a volverte a dar mi agradecimiento de mi parte, de las autoridades de la facultad y del colegio. Muchísimas gracias por tu aporte y por tu tiempo en esta exposición. No sé si, Mati, querés algunas palabras de cierre, o pasamos a algunas consultas. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Apreciación? No, creo que fue claro, hablamos de prácticamente todas las figuras, pasamos por los delitos dolosos, culposos, responsabilidad de las personas jurídicas. Entiendo que el proyecto está bueno, lo vamos a terminar de charlar para lograr los apoyos institucionales que corresponden, y bueno, parece que hemos tenido una buena dosis de la problemática desde el punto de vista jurídico y principalmente desde el punto de vista penal, que era lo que pretendíamos analizar. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar acá. Espero que la temática les haya interesado, me parece que sí y que es importante que la tengamos en cuenta. Entendamos que estos espacios, ya sea el Colegio de Abogados, que es el destino que ustedes van a tener en el momento que se reciban, como la propia universidad, que es lo que le va a dar la formación académica, científica y profesional, son instituciones que las autoridades nos hemos reunido para comprometernos con problemas sociales, con problemas que realmente nos preocupan y que tratamos de pensar todos los días desde el rol que nos toca, qué es lo que podemos hacer para que el futuro sea un poquito mejor y cambiar esta realidad que la verdad no nos gusta, nos disgusta, y consideramos que tenemos la tarea moral y profesional de dar alguna respuesta. Así que gracias y serán bienvenidos también para cualquier otra próxima jornada. Con todo el proyecto en sus celulares, lo pasamos por WhatsApp, así que lo pasó Steffi, para que ya lo tengan, lo puedan analizar, evaluar. Si alguien no lo tiene y se lo quiere llevar al proyecto, nos acerca ahora y nos dice. Y bueno, no se olviden, chicos, el jueves lanzamos el plan de educación para la sostenibilidad. El jueves a las 12:20 les voy a pedir que por favor estemos todos presentes, porque va a ser el lanzamiento del programa dentro de la materia de educación para la sostenibilidad. Así que muchas gracias y bueno, a disposición como siempre. Gracias.